Hoy en este mes, en estos días se ha estado predicando acerca, hermano, de la humillación y la perseverancia. Amén. Y eso nos ayudará a fructificar, ayudará a permanecer firmes en el Señor. Así que es importante que el plan de púlpito que Dios le ha dado a nuestro pastor nos ayude a nosotros a seguir creciendo, a seguirnos fortaleciendo. El mundo no va a ser mejor, cada día es más malo, tenemos problemas diferentes que hace años atrás, el mundo está cambiando, hay mucha maldad, pero los que le hemos creído a Jesucristo seguimos permaneciendo. Que nada, hermano, nos impida seguir buscando al Señor. El Señor es nuestro amparo, nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. Y al estar usted aquí en casa, hermanos, venimos a buscar, a fortalecernos. Sabemos que Dios, hermano, está con nosotros, así que hay que seguir adelante. Y si usted no ha entregado su vida al Señor, pues hoy una vez más el Señor le recuerda que Dios está siempre esperando, teniendo paciencia para que nadie se pierda, pero más bien que todos, hermanos, lleguen al arrepentimiento. Así que le seguimos invitando, le seguimos exhortando, ¿verdad? Que Dios sigue esperando por usted. Amén. Dice la palabra de Dios así, si usted me acompaña, vamos a leer Romanos, la epístola a los Romanos. El apóstol Pablo escribe a los Romanos en Romanos capítulo 11, verso 29, un versículo muy cortito, pero con mucho significado. Amén. Y esto es lo que el Señor tiene para nosotros hoy en esta palabra. Así que dice la palabra de esta manera, dice así: irrevocables, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. Una vez más, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos? Y vamos a hacer una corta oración y digámosle así a nuestro Dios: Padre Santo, venimos delante de tu presencia y te damos a ti la gloria y te damos la honra. Hoy hemos venido a esta casa de oración, te hemos alabado con nuestras manos, te hemos glorificado con nuestra voz. Tú nos diste la voz, nos diste la vida, nos has dado esperanza y salvación, y hoy por eso venimos, Señor, glorificando tu nombre en esta casa de oración. Tú eres glorificado, a ti te pertenece toda nuestra vida, nuestras manos, nuestra mente, todo nuestro ser te pertenece a ti. Por eso, Señor, hoy estamos aquí reconociendo que tú, Señor, eres Señor grande. Y hoy, Dios mío, la palabra que tienes para nosotros habla al corazón y a la mente. Que hoy, Dios mío, podamos llevar, Señor, en nuestro ser, Padre bendito, la obra, Señor, que has comenzado en nosotros, a terminar la carrera, a Señor Jesucristo, a hacer, Dios mío, cambios. Si alguien necesita, Señor, hacer cambios, hoy es el tiempo que necesitamos, Señor, tomar para hacer tu voluntad. Que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que, Señor, llegue, Señor, con una respuesta, llegue, Señor, favorable de lo que hacemos hacia ti. Así, Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermano. Salude a su hermano una vez más y dígale, qué bueno que estás aquí. Dios no quita, dígale, Dios no quita. Dios no quita lo que ha dado. Y puede tomar su asiento, hermano, si es tan amable. La palabra del Señor nos dice, habla acerca de que el Señor es irrevocable los dones y el llamamiento que Dios nos ha dado. Hay un título para esa predicación y la predicación se titula así: Dios llama y da sin revocación. Dios llama y da sin revocación. ¿A cuántos de nosotros Dios ya nos ha llamado? Amén. ¿Cuántos de nosotros Dios ya nos habló? ¿Y cuántos de nosotros hemos tomado el paso de fe hacia la salvación? Dios ya nos ha permitido, Dios nos ha llamado y hemos tomado el paso de fe para ahora salvar nuestras vidas en Cristo Jesús. Pero posiblemente usted que nos escucha, hermano, amigo, por primera, segunda vez o más tiempo, el Señor sigue llamando y el Señor sigue tomando nuestras vidas para hacer algo hermoso en nuestro ser. Pero Dios llama y da sin revocación. Y también, hermano, el pensamiento de este plan de púlpito en este mes es: la humillación y la perseverancia siempre fructifican.
O sea que va entrelazado, va junto lo que el Señor nuestro Dios puso en el plan de púlpito para la iglesia. Dios llama sin revocación. O sea, Dios ya nos dio algo, pero también el pensamiento es que si nos humillamos y perseveramos en el camino de Dios, sin duda alguna vamos a fructificar. ¿Cuántos quieren ver que sus familias estén bien, que estén alegres, que puedan salir adelante luchando en contra del mal? ¿Cuántos queremos ver eso? ¿Cuántos queremos vencer? ¿Cuántos necesitamos la ayuda de nuestro Dios? Y eso es, hermano, lo que el plan de púlpito, el Señor nos sigue hablando y exhortando. Hasta el día de hoy, hermano, el Señor nos sigue hablando así. ¿Por qué este tipo de predicaciones? Porque aún la iglesia necesita seguir luchando. Necesitamos seguir, hermanos, caminando en el camino de Dios para llegar a la meta que el Señor nos ha enseñado. A la meta que es llegar, hermanos, al final de nuestra carrera para estar con nuestro Dios. ¿Cuántos están luchando en esta vallada? ¿Cuántos están luchando durante la semana? ¿Cuántos tenemos diferentes problemas que seguimos enfrentándolos? Pero hoy Dios, hermano, nos enseña que Él ha hecho algo en nosotros. Y es así donde la definición de irrevocable es esto. La definición de irrevocable es que no se puede revocar o anular o cambiar o deshacer. O sea que Dios lo que ya nos dio, Él no nos lo va a quitar. Dios ya nos dio algo, Dios ya nos dio dones, Dios ya nos dio salvación, y por eso en esta definición dice que no se puede revocar o no se puede anular. Lo que Dios ya nos dio, hermano, permanece por siempre, permanece lo que Dios, Él no se arrepienta lo que Él ya hizo. Dios ya nos dio salvación, pero algo sucede en el corazón de la iglesia que necesita hacer. Pero entremos, hermanos, en esta palabra que el Señor nos da, esta plataforma que el Señor me puso en mi corazón acerca del llamado que Dios nos ha dado. Dios nos llamó. ¿A cuántos Dios nos llamó de una manera? Dios, por medio de una sanidad, Dios nos llamó y nos sanó y nos trajo al camino. ¿A cuántos de nosotros Dios nos sacó de los vicios del pecado donde estábamos? Dios limpió nuestra vida y hizo un cambio, hermano, al instante. Dios limpió nuestro ser, Dios cambió. En ese momento Dios hizo algo en nuestras vidas. Hubo un medio que Dios puso para que nosotros viniésemos a comprender lo que es la palabra del Señor. Cuando Dios usa los medios, cuando Dios hace milagros y limpia y hace cosas poderosas, luego Dios, hermano, empieza a hablar su palabra y nos empieza a dar entendimiento. Dios nos empieza a hablar y nos da revelación de esta palabra, la cual pretendíamos conocer antes de venir al camino. Creíamos creer en un Dios y tener a un Dios, pero no lo conocíamos totalmente. Pero cuando Dios se manifestó y hizo, hermanos, una transformación, Dios cambió nuestra mente, hizo ese metanoé, hizo esa transformación para comprenderlo. O sea que Dios, hermano, hizo el llamado. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a toda la humanidad. Dios ama, hermano, al pecador, aunque Dios no le gusta el pecado. Dios no le gusta lo que hace el ser humano como pecado, pero Dios sigue amando a este ser que es el mundo, y Dios quiere que se salve. Dios sigue haciendo llamados, Dios sigue tocando la puerta y Dios sigue haciendo cosas grandes. Dios nos llamó a nosotros y nos ha dado la oportunidad y nos escogió. Dios nos escogió. Según Éxodo 19, 4 al 6, Dios hizo algo. Dios llama, hermanos, en el tiempo a gente para tomarlos como pueblo. Y fíjese lo que dice Éxodo capítulo 19, verso 4 al 6. Dios hizo un llamado eterno. Y aquí es lo que Dios les habla a este pueblo y les dice así. Dice en Éxodo capítulo 19, verso 4 al 6, dice la palabra así. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora el verso 5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dice el Señor que, y serás mi especial tesoro. Dios toma al pueblo de Israel para hacerlo su especial tesoro.
Y ahorita el Señor va a hablarnos a nosotros también ahora en nuestro tiempo. El verso 6 sigue diciendo: a vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estos son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios escogió a ese pueblo porque Dios miró algo que iba a hacer en ellos y Dios los apartó. Dice que los sacó de Egipto y los sacó como en alas de águila. O sea que Dios hizo algo poderoso y Dios tomó a ese pueblo y lo amó como un real tesoro. Cuando nosotros tenemos algo especial en casa, ¿qué hacemos con ello? Lo guardamos, lo cuidamos, lo ponemos en la caja fuerte, lo usamos, lo tenemos como lo especial a lo que nosotros usamos o nos pertenece o queremos. El Señor miró a este pueblo y lo amó y dijo: lo voy a hacer mi real tesoro. Ustedes van a ser especiales, ustedes van a ser el pueblo que yo voy a estar con ustedes y voy a manifestar mi gloria. Y cuando Dios lo toma por ello, fue el Señor el que manifestó su gloria sobre el pueblo de Israel. Dios los bendijo, Dios se manifestaba sobre sus vidas. Dios, hermano, los cuidó y les prometió una tierra prometida y el Señor los llevó en dirección hacia ella. O sea que Dios, cuando llama, hermano, Dios no se olvida de nosotros. Lo que Dios hace nunca dejará, hermano. Él siempre estará al pendiente. Por eso es importante que hoy el tema de esta predicación es: Dios llama y da sin revocación. O sea, lo que Dios hace, Él mantiene sus promesas para siempre. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una promesa? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una promesa de salvación? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra que Dios un día nos estaremos con Él allá en el cielo? ¿Cuántos hemos recibido una palabra del Señor que todas las cosas un día pasarán y todas las hará el Señor cosas nuevas? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, dice la palabra del Señor así: ahora el Señor, hablando a la iglesia, Dios habló al pueblo de Israel hace tiempo atrás, pero ahora en este tiempo presente, hace 2000 años, el Señor por medio de los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, y ellos, Dios empezó a hablar, empezó a llevar a su iglesia en una dirección donde Él ahora toma a su pueblo para hacer una obra. Y primera de Pedro 2, 9 al 10 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el verso 10: y vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros no éramos pueblo, nosotros estábamos, hermanos, aislados, pero Dios tenía un plan en la eternidad. Dios tenía a nuestra vida ya en su mente y en su corazón que íbamos a venir a hacer y íbamos a venir a nacer. O sea que todo, hermano, lo que está en la tierra, todos los que han nacido, Dios ya sabe de cada uno de ellos y de cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor que Dios a nosotros mas vosotros sois ahora ¿qué? Linaje escogido. O sea, no venimos de una realeza, no venimos tal vez de gente adinerada, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dice la palabra que Él no vino, hermano, a los sanos, sino Él vino a los enfermos. Él no vino, hermano, más que a venir a bendecir a la gente, al pobre, al menesteroso, al que tiene necesidad, porque el Señor dijo: el que está sano no tiene necesidad de enfermo. No tiene necesidad de que lo sane, pero el que está enfermo, ese sí necesita al doctor. Y nosotros estábamos sin Dios, no teníamos, hermano, un linaje que nos bendijera, pero ahora que Dios nos tomó, somos real sacerdocio, somos pueblo santo, somos una nación, hermano, que Dios ahora ha tomado para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del lugar de pecado, del lugar de maldición, del lugar de perdición. Ahora nos puso en un lugar donde tenemos salvación, en un lugar donde tenemos prosperidad, en un lugar donde la mano de Dios está allí para bendecirnos. Por eso somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Dice el apóstol: antes no eras pueblo,
Antes no estábamos en el mapa, pero Dios nos tomó para llamarnos ahora reyes y sacerdotes. Qué grande privilegio es, hermanos, que ahora tenemos ahora un llamado de Dios. Eso nos da a nosotros a entender que, hermano, lo que Dios llama, Dios nos lo da y no nos lo quita. Dios permanece fiel y para siempre en sus promesas. Un versículo más en Jeremías capítulo 31, verso 3, dice la palabra del Señor así: nosotros, hermanos, somos finitos, nuestra mente es finita, no alcanzamos a mirar muchas cosas más allá, pero por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, podemos entender que hay algo más allá, que Dios nos ha dado riquezas que no podemos ver aún todavía, que hay riquezas allá que el Señor ya tiene para nosotros. El Señor dijo: voy a preparar moradas. El Señor dijo que tenemos promesa. Por eso Jeremías capítulo 31 verso 3 dice así: Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. El Señor dice: con amor eterno te he amado. Quiere decir que Dios, hermano, nos ha amado eternamente. Dios nos ha amado, Dios amó a su pueblo. Dios desde la eternidad del Señor ya sabía que iba a hacer con un pueblo. Dios de la eternidad ya sabía todo lo que el Señor ha constituido que hacer para venir a dar salvación y vida eterna al ser humano. Efesios capítulo 1, verso 3 al 5 dice la palabra también. Si usted va conmigo a la palabra dice así en Efesios 1, 3 al 5: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice luego que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según dice el verso 4, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Qué cosa maravillosa es que Dios, antes que el Señor nos pusiera aquí en la tierra, Dios ya nos había escogido. Dios ya sabía que íbamos a estar aquí. Usted mire, hermano, a usted mismo, hágase una introspección a usted mismo y diga: Dios pensó en mí. No soy una casualidad. No vine por la casualidad, no fui un accidente. Mis padres no pensaron en mí que iban a nacer, pero yo nací. Pero es porque Dios sabía que íbamos a venir a ser. Íbamos a tener, hermano, un aspecto, un rostro. Íbamos a venir a tener una esencia. Y eso es lo que dice: según Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que Dios ya nos escogió. Y eso es maravilloso saber que Dios, hermano, está presente, que Dios nos ha dado revelación, que no estamos a la aventura, que no estamos por casualidad, que usted vino a hacer, yo vine a hacer, porque Dios permitió que viniésemos a entender el grande privilegio que ahora todos nosotros tenemos. El apóstol Pablo dice que él estaba seguro que él quería estar delante de la presencia de Dios. Y luego dice el apóstol: pero algo, dice, me impide. Dice, y es que este velo de carne, a la vez dice: estoy aquí, pero yo quisiera ya estar con el Señor. O sea que lo que le impedía era este velo de carne, o sea, esta carne. Esto que retiene, hermano, en el espíritu, lo que retiene en el alma. Pero una vez cuando partamos de este cuerpo, vamos a estar delante de la presencia de Dios. Quiere decir, hermano, que mientras estamos aquí en esta tierra peregrinando, un día vamos a poder ver el rostro cuando partamos de este cuerpo de carne. Por eso es importante que hoy nosotros sigamos luchando, sigamos manteniendo, hermano, nuestra fe, sigamos, hermano, luchando en contra de todas las cosas que nos impiden para poder llegar al cielo con nuestro Dios. Por eso, si alguien pensara que lo que Dios hizo, Dios se olvidó, no. Dios está presente. Dios sabe tu situación. Es necesario seguir adelante. Pero también Dios nos dio dones. Si Dios escogió a un pueblo y Dios lo llamó para salvarlo, también Dios le dio dones a la iglesia. Dios le dio dones como los dones espirituales, como el don de sanidad, el don de hablar en lenguas, el don de interpretación de lenguas.
Todos los dones espirituales Dios los dio. Los dones de servicio también Dios los dio. El que participa en la casa del Señor, el que predica, el que sugiere, el que en la casa da generosamente. Dios hizo todo esto, dio dones a los hombres. Pero también el Señor nos dio salvación. Dice la palabra, Dios nos dio dones, Dios nos dio salvación. ¿Qué significa don? Don significa una gracia, significa un favor, significa un regalo. O sea que Dios nos ha regalado, hermanos, algo precioso a nuestras vidas. Dios nos ha regalado algo. Desde el momento que Dios cambió nuestra vida, el Señor nos regaló. Por eso dice San Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es algo que Dios dice. ¿Dios qué? Dios se dio a Él mismo para venirnos a dar ese regalo, para venirnos a dar a nosotros esperanza. Él se dio a sí mismo para que nosotros pudiésemos tener esta bendición. A usted le regalan un carro y usted se siente bien, lo maneja, lo trae. A usted le regalan $1,000, pues se los gasta en lo que a usted le guste gastarlo. Si a usted le dan un regalo, a la hermana, al esposo, a la esposa, al esposo, el hijo, a la madre o al padre, se goza abriendo ese regalo. Y eso que se le regala, si es un reloj, si es una camisa, si son zapatos, los usa para ese propósito. Pero cuando Dios, hermano, vino a la tierra, se humanó en un cuerpo humano de carne como el nuestro, para darnos a nosotros salvación. Y nosotros ya hemos abierto este regalo. Cuando Dios se manifestó en nosotros, tomamos, hermanos, ese momento en el cual aceptamos a Jesucristo para la salvación. Hay alguien que todavía no ha tomado el regalo, que es la salvación, pero Dios le sigue llamando a usted. Dios le sigue diciendo a usted que Dios espera por usted. ¿Cómo se abre el regalo? ¿Cómo se acepta el regalo? Cuando se decide a tomar a Jesucristo y el paso de fe para creerle, para caminar con Él. Por eso dice la palabra, el Señor Jesucristo mismo se dio por nosotros. Él se dio como un regalo, como para salvación. Efesios capítulo 2, verso 8 al 9 dice la palabra así. Fíjese lo que dice el Señor. Dice acerca de la salvación así. Efesios capítulo 2, verso 8 dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice entonces el Señor, porque ¿por qué? Por gracia sois salvos, no por nosotros mismos ni las obras que podamos hacer, pero Dios dice que es por fe, y esto no es de nosotros, pues es que un don de Dios. Es un regalo que Dios nos dio a nosotros para la salvación. Por eso la palabra nos enseña, hermanos, que si el Señor habla acerca de regalos, este don, esta salvación es algo que Dios ahora nos ha brindado a nosotros. Y Dios ya nos lo dio y es irrevocable. La salvación es irrevocable. O sea que Dios no la dio solamente por un año. No tiene caducidad. Dios nos salvó no solamente por 3 o 5 o 30 o algunos años. Dios nos la dio, hermano, para siempre. Dios ya nos dio y nos dijo que Él va a estar con nosotros. Y si permanecemos, Él nos va a ayudar. Allí está el Señor extendiendo su mano. Por eso, hermanos, es algo que Dios ya nos ha bendecido. Es irrevocable. Usted tiene que estar seguro, como yo, de que Dios, lo que Él ha hecho, hermano, va a permanecer si nosotros permanecemos con Él. De que debemos de saber que cuando pensamos en Él, debemos de saber y entender y apreciar y abrazar y decir, esto es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Es lo más grande que ahora he recibido. Eso es, hermano, lo que el Señor nos quiere dar a entender con su palabra. Juan capítulo 4, verso 10, habla también el Señor de esta manera. Y el Señor habla acerca de esta mujer samaritana. Hemos leído la historia, pero solamente esta parte acerca del don dice, respondió Jesús y le dijo a la samaritana, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva.
Dice el Señor, si tú conocieres el don de Dios, si tú supieras el regalo que Dios tiene para ti, tú le pedirías y Él te daría esta agua para vida eterna. O sea que la samaritana está allí. No comprendía totalmente lo que el Dios les estaba exponiendo en ese momento, pero cuando Dios le da a revelar todo lo que su vida era, entonces el Señor descubre en su corazón: esto conozco de ti, que hay llamado a tu marido, pero dices, ahorita no tengo, y los que tienes no es. El Señor le reveló y ella pudo entender: ¿acaso tú eres el Mesías? Ella entendió que Dios mismo estaba allí, que era el Salvador para darle salvación, y ella entendió. Ahora nosotros, hermanos, hemos conocido el don, hemos conocido el regalo de salvación que Dios nos ha dado. Ahora sabemos que este Salvador nos amó tanto, pero nos ha dado, hermano, la apertura para nosotros venir a salvación y tomar la salvación del Señor Jesucristo. Si conocieses el don, ¿cuántos conocen ahora a nuestro Dios? ¿Cuántos conocemos que Dios ha derramado, hermanos, su salvación para nuestras vidas? Nosotros conocemos ahora a este Dios. Nosotros conocemos la salvación. Nosotros sabemos que Dios, hermano, es grande para bendecir nuestras vidas. Dios nos ha dado dones espirituales también para servir en su reino. Y esta parte de la salvación, cuando Dios habla, si conocieres el don, la palabra del Señor dice: y esto no es de vosotros, pues es don, es un regalo, es una bendición para nosotros. Pero también Dios dice, la palabra en primera de Pedro capítulo 10 verso 11, dice el Señor que a cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanece la gloria, el imperio por todos los siglos. Amén. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado salvación, pero también a la iglesia le ha dado dones espirituales. O sea que cuando Dios llama, hermano, Dios nos da cosas a la iglesia grandes para nosotros ser de bendición y ser bendecidos. El Señor dice: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Dice el apóstol cuando le está hablando al pueblo en ese momento. Él les está hablando, el apóstol Pedro le dice: arrepentidos cada uno de vosotros. Dice: primero arrepiéntanse y bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y Dios, dice, dará el don del Espíritu Santo. O sea que Dios, cuando hace algo, lo hace completo, y Dios le da dones a los hombres, a la iglesia, para hacer, hermano, su obra en su pueblo. Por eso es importante saber, y con esta plataforma podemos saber que usted, hermano, es privilegiado como yo, que Dios nos ha dado algo poderoso, que no es algo simple, que no se caduca, que no pierde, hermano. Él dice, el Señor, que nos ha dado algo eterno. Por eso hoy el que está aquí se regocija en el Señor diciendo: yo tengo algo poderoso. Dígale usted a su hermano: yo tengo algo que no se caduce. ¿Por qué no le saluda y dile: yo tengo algo que no se echa a perder? Yo tengo promesas en el cielo que son eternas en el Señor Jesucristo. Aún no las hemos visto, pero el Señor dice que ya las tenemos. Por eso el título, hermano, de hoy es ese: Dios llama y da sin revocación. ¿Cuántos se alegran, hermanos, de que hoy usted tiene algo? Que Dios es eterno. Hoy su casa, hoy mi carro, hoy mi casa, hoy mi vestido se van acabando. Este traje no es completo porque mi pantalón se había desgastado y tuve que comprar uno para que se viera un poco mejor el color. Pero se va caducando lo que somos, lo que tenemos. Nuestro cuerpo se va caducando porque va cambiando año tras año y va pasando. Pero la promesa es de que en el Señor nos vamos renovando, hermano, cada vez. Si usted su parecer va cambiando, asegúrese de que su alegría le diga: oh, pero en el interior, en mi espíritu, se va renovando cada vez en el Señor Jesucristo. Eso no se caduca, hermano, eso tenemos que tener por seguro. Se le descompone el carro, se le descompone la estufa, la lavadora, pero sabemos, hermano, que Dios en nuestra vida nos da a entender que nosotros no caducamos si no le damos lugar al enemigo.
Eso debemos de saber como plataforma, que Dios tiene algo poderoso, que Dios nos ha dado algo poderoso, que Dios le puede dar algo a usted que necesita, que es lo único que le va a salvar, es la salvación en Jesucristo. Asegúrese de que permanezca lo que Dios le ha dado. Podemos perder el don, podemos perder nuestra salvación, y seguro que sí la podemos perder. Dios nos dice que el Señor no la revoca, no la quita, Él la tiene allí. Aunque somos débiles, ¿no dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? O sea que Dios sabe que nosotros somos cuerpos vulnerables y que podemos resbalar, y que a lo mejor un pensamiento en nuestra mente puede pensar, pero si usted lucha y le pide perdón al Señor, Dios, hermano, le ayudará a seguir adelante. Pero el problema está que si dejamos al Señor por completo, entonces podemos llegar a perder la salvación. Pero Dios no nos quita el don, Dios no nos revoca la salvación, Dios ahí la mantiene en nosotros y nosotros seguimos guardándola y luchando y permaneciendo y aguardándola. Pero si la dejamos, si nos alejamos del Señor, entonces podemos llegar a perderla. Dice la palabra del Señor, ¿podemos perder nuestro don? ¿Podemos perder nuestra salvación? Sí, por eso es necesario tener cuidado. Dios dice que nos ha amado desde antes de la fundación y permanece, Dios permanece, aún con nuestras debilidades. La llave es permanecer con el Señor. La llave es luchar aún en contra, aún con nuestras propias debilidades, luchar, permanecer. Es lo que necesitamos hacer. Olivo silvestre, en Romanos capítulo 11, verso 17, dice el Señor esto. Romanos capítulo 11, verso 17 dice: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe o participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Dice el apóstol que el olivo silvestre ha venido ahora a ser injertado, hermanos, en el original. Quiere decir que Dios a su pueblo Israel por un momento le empezó a causar celo, porque Él le detuvo por un momento el pacto, las promesas se detuvieron por un momento en Israel, por causa de que el Señor introdujo la salvación para venir a un pueblo que no era pueblo, y nos ha dado ahora a nosotros el momento de venir a entrar a la salvación. O sea que Dios nos injertó, Dios nos tomó y nos injerta. Dios nos dice ahora, les doy la salvación a ustedes que no eran pueblo, a ustedes que no eran parte, pero ahora los pongo a ustedes aquí y les doy salvación. El Señor le causa celos, dice el apóstol, ahora pues es causado como un celo. ¿Por qué? Por causa de los gentiles. A ver si alguno todavía de mi pueblo en Israel, dice el apóstol, venga también al arrepentimiento y venga a rescatar a algunos de ellos. Dice la palabra aquí en Romanos 11, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? No, se detuvieron sus promesas por un momento, pero Dios las va a restaurar y van ellos a venir a seguir amando, el Señor va a perdonar su pecado y Dios los va a restaurar. Estamos en tiempos que Dios está moviendo cosas, en el oriente se está moviendo cosas. Y creemos que Dios, no sabemos en qué tiempo, pero un día Dios cumplirá, hermano, su promesa a Él. Cuando el pueblo de los gentiles haya entrado, entonces, hermano, el Señor terminará la obra que hizo con Israel. Por eso debemos de saber, hermano, que el tiempo en el que estamos de gracia necesitamos agarrarnos, porque un día va a terminar. Porque un día se va a llegar el cumplimiento, pero nosotros debemos agarrarnos, hermano, con todo. Porque Dios, hermano, cumplirá un día el tiempo para Israel, pero el Señor dice que el Señor nos injertó. Qué grande privilegio, hermano. Qué grande privilegio que cuando estábamos nosotros batallando venimos a una nación donde se nos acogió, donde se nos ha dado, hermano, un tiempo donde podamos vivir diferente. Y es algo hermoso. Así en la palabra del Señor, Dios nos ha dado, hermanos, bendiciones para gozarnos, bendiciones para vencer, para permanecer. ¿Cuántos no quieren las bendiciones del Señor? ¿Cuántos no queremos, hermanos, ser llenos del Señor Jesucristo?
Pues eso es lo hermoso. Pero en Romanos capítulo 11, verso 25, le da el Señor al pueblo, a la iglesia, el Señor le da estas palabras ahora, dice. Porque dice el Señor Jesús así de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento por parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero esta palabra dice, no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis arrogantes. Y esta es la palabra donde Dios pone en nuestro corazón. ¿Podemos perder el don? Sí. Por eso dice el apóstol: no seas arrogantes. O sea que el Señor le estaba hablando a la iglesia y les decía: ahora ustedes que han recibido esta salvación, no sean arrogantes, no se sientan, ahora somos más que Israel, no se sientan, somos ahora más privilegiados. No, Dios dice, el Señor ha detenido por un momento eso para Israel, pero dice: no seáis arrogantes, porque así como Dios te injertó, también Dios puede, hermano, quitarte. Y para nosotros, porque cuando Dios habla a la iglesia en aquel tiempo, era lo que era Israel y la iglesia, pero ahora en nosotros, ¿cómo podemos nosotros ser arrogantes? Arrogantes es ser altivos, arrogantes es ser presumidos, arrogantes es, hermano, ser como: no me importa mucho esto, no me importa mucho la iglesia, no me importa mucho lo que diga la prédica, no me importa mucho esto. Vivir como queramos vivir es una manera de ser arrogante. Y es aquí donde el Señor habla nuestras vidas. Si Dios ya nos dio algo grande, una salvación eterna, el Señor ahora nos dice: entonces no seas arrogantes si Dios te ha dado esto. Porque no quiero, hermanos, dice que seas arrogantes. Arrogante significa altanero, soberbio, altivo, orgulloso, presumido. Todo eso es, hermano, lo que es arrogancia. Pero luego dice Romanos 6:20, dice la palabra al 23, Romanos 6:20 al 23, habla acerca de la dádiva de Dios versus la paga del pecado. Y dice el apóstol así: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero el verso 21, porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y el fin, la vida eterna. Y el verso 23 dice por último: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es la vida eterna, pero la paga del mal vendrá a ser solamente la destrucción. Por eso hablábamos, Dios da sin revocación, pero hay un libre albedrío. ¿Y qué es eso? Que el ser humano que ya ha conocido a Dios puede tener la decisión de seguir o no seguir al Señor. Y es ahí donde debemos de tener cuidado la iglesia, de buscar las obras de Dios y hacerlas para no llegar a ese estado. Así que ocúpate, hermano, ocupémonos de hacer la obra del Señor. Voy a ir concluyendo poco a poco. Ocúpate, hermano, en las cosas de Dios. Romanos 8, 5 al 8. Si ahora tenemos, hermano, el entendimiento, y debemos de tener cuidado de no perder lo que Dios ya nos ha dado por salvación, entonces hay que hacer algo. Dice la palabra de Dios que un poquito de levadura echa a perder toda la masa. El ocuparse un poquito en el mal, en el mundo, en las cosas del mundo y el pecado, puede echar a perder tu vida, aunque parezca ser que no. Pero si el pueblo hace un pecado pequeño, va a ir en aumento y en aumento y en aumento hasta que desista de Dios y se vaya al mundo. El apóstol Pablo también habla en Eclesiastés y dice la palabra del Señor que una pequeña locura, hermano, es suficiente para destruir esa relación con Dios y la salvación. Dice: las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Quiere decir que un perfume que huele rico y que sirve y se perfuma uno, ese perfume se puede echar a perder. ¿Cómo?
Una pequeña mosca, una pequeña insignificante mosca caer en el perfume lo puede echar a perder y ese perfume ya no servirá para nada. Quiere decir, hermano, que nosotros somos la luz del mundo. Somos, hermano, el pueblo que Dios adquirió como sacerdotes, como reyes y sacerdotes, para anunciar las virtudes de Jesucristo, de nuestro Dios, para anunciar la luz. Pero si se echa a perder, quiere decir que una pequeña locura lo puede echar a perder. Un pequeño pensamiento, si lo dejas entrar al corazón, te va a echar a perder. Una cosa que puedas poner en tu cuerpo, aunque sea insignificante en este momento, para más adelante va a echar a perder tu vida. Por eso el Señor dice, no te ocupes de la carne. En Romanos 8, 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, son enemistad contra Dios. Los designios de la carne vienen a ser enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden los designios de la carne compartir, no es compatible con la gracia de Dios. Por eso dice el verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que, hermanos, necesitamos hoy venir, no seamos arrogantes. Dios nos ha dado grandes bendiciones. Hoy debemos de entender y saber de que Dios tiene cosas maravillosas. Por último, hermanos, 3 versículos más para concluir, dice la palabra de Dios. Punto número 3 es el último punto que Dios me puso en mi corazón. La humillación y la perseverancia siempre fructificarán. Quiere decir que si nos humillamos y perseveramos, vamos a tener un fruto en Dios. Y vuelvo a recalcar lo que el pastor en esta semana predicó y lo que las predicaciones que me tocaron predicar nos hablaron a nuestra vida. Recordamos que si te humillas, Él te exaltará. Si te humillas, Él te exaltará. Si nosotros nos humillamos a Dios, si nosotros venimos a Él, el Señor, hermano, nos va a exaltar. El Señor dice que al que se humilla, el Señor lo enaltece. Y el que se enaltece, el Señor lo humilla. Pero hoy nosotros debemos de humillarnos al Señor. ¿En qué? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro ser? Estaremos pasando algo. Y esa fue la predicación en el principio del mes. Si te humillas, Él te exaltará. Es necesario humillarse. Posiblemente nuestra actitud no es correcta, pero si nos humillamos, el Señor nos va a bendecir. Posiblemente si nuestra actitud es sentirse como menospreciados, si cambiamos y nos humillamos, el Señor nos va a levantar. Cualquier actitud negativa en nuestras vidas nos puede destruir, pero si cambiamos, si nos humillamos, el Señor nos va a levantar. El Señor nos va a bendecir. Por eso es importante que este complemento de esta última predicación es: Dios llama y da sin revocación. Quiere decir que Dios, hermano, nos tiene allí. Si nos humillamos y perseveramos, vamos a fructificar. ¿Cuántos queremos la dádiva de Dios, la vida eterna? ¿O cuántos queremos, hermano, la paga del pecado? Si usted se fija en 2 frases, la dádiva, el regalo es la bendición de Dios y la salvación, pero luego dice, y la paga. O sea que ni regalo hay, hermanos, en el pecado, porque dice, y la paga, solamente es una paga, no recibió. Y si recibió un momento de placer, ahí está la paga por ese placer. Pero Dios hoy nos dice, ustedes son pueblo adquirido, y lo que Dios te ha dado, el Señor no te lo ha quitado. El don que Dios te ha dado para servir en la iglesia, Dios no lo ha quitado. La salvación que un día Dios te dio en las aguas del bautismo, Dios no la ha quitado, porque sigue permaneciendo. Estás aquí, sigues permaneciendo, sigues tomando de la savia, sigues tomando del Señor, pero no la dejes de tomar. No dejes que la arrogancia un día te saque fuera de la iglesia. La arrogancia de las cosas que hicimos antes, hay que humillarnos ante el Señor. Si lo haces de todo corazón, me hallarás. Cuando vimos esta predicación, si lo haces de todo corazón, me hallarás.
O sea que si lo haces de todo corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, dice que vamos a hallar al Señor. Él no está lejos de ti, Él está aquí presente. ¿Cómo podemos ver al Señor? Si somos más espirituales, si nos metemos a Él, lo vamos a sentir. Si lo buscamos, si le tocamos, si le rogamos, Él, hermano, lo va a hacer. ¿Cómo es tocar? Es hablar. ¿Cómo es pedir? Es hablar en nuestra boca. ¿Y cómo va a escuchar el Señor si cerramos nuestra boca? ¿Cómo va a escuchar el Señor si no tocamos? Pues no va a oír el Señor. Él está oyendo, sí está oyendo, pero Él quiere ver la acción de nuestras vidas. Tú y yo solos hasta que me bendigas. ¿Se recuerda la predicación? Se necesita luchar. En un momento tal vez cuando estás solo en casa, un momento donde usted puede buscar la presencia de Dios. Dice el título, tú y yo solos hasta que me bendigas. Que no se acabe, hermanos, el seguir buscando al Señor. Le pido que se ponga de pie para concluir. Tú y yo solos hasta que me bendigas. ¿Por qué estas predicaciones que Dios le ha dado al pastor? Es porque la iglesia tiene necesidad. Es porque la iglesia tiene una grande necesidad. Es que el Señor le da al corazón del pastor el sentir qué es lo que está pasando en la iglesia, qué es lo que se mueve en la iglesia, cómo está el gozo de la iglesia, cómo está, hermanos, el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia funcionando? Y Dios le ha dado a la iglesia por medio del pastor todo este plan de púlpito para que nosotros analicemos. Si algo nos falta, hermano, es tiempo hoy de venir a los pies del Señor. Dios llama y da sin revocación. Hoy Dios nos vuelve a recordar, Dios nos ha dado, hermanos, salvación. Dios no nos la quita. Nosotros podemos perderla si nosotros lo dejamos. No dejes, hermano, que el Señor Jesucristo se entristezca. Sigamos buscando al Señor. Los dones que Dios te ha dado, ponlos a funcionar. Busca los dones del Señor. ¿Usted sabe cuál es su don? ¿Se ha preguntado cuál es su don? Entonces, si tiene ese don, ¿por qué no está funcionando el don? Dios lo quiere usar. Pero ¿por qué no se está mirando que Dios lo esté llevando? ¿Por qué? Pero hoy Dios nos dice, Dios nos llama y da sin revocación. No pierda lo que Dios ya le ha dado. Se puede perder, sí, no por causa de Dios, sino por causa nuestra. Por último, 2 versículos más, Mateo 24, 11 al 14 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. ¿Cómo se enfría el amor? ¿Cómo se enfría la salvación? ¿Cómo se enfría lo que Dios nos ha dado? Y ahí lo dice, porque la maldad se multiplicará. No muy frecuente, pero de repente me viene a mi mente. Antes de la pandemia yo recuerdo que no se miraba todo esto que está aconteciendo, pero ahora se ha levantado la maldad en el mundo y el mundo va mal y mal y mal y mal. Usted ve los estados, algunos estados hay más maldad que otros, pero hay maldad en todos. Y si usted se fija, ya se perdió, se está perdiendo día tras día, hermanos, se está perdiendo la lucidez en la mente y el corazón. Hoy, hermano, en el pleno día, hoy a cualquier momento, está sucediendo cosas que se agravan. Pero nosotros debemos de estar confiados de que Dios no ha revocado la salvación. El amor de muchos se enfriará. No deje que se enfríe el amor. No deje que la maldad que está a un lado de usted le apague también la suya. Usted manténgase firme. Dios no revoca lo que Dios ha dado. No lo deje tampoco. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta el día de hoy ya el mensaje ha llegado a todo el mundo. Hoy se sigue predicando, las redes sociales, todo lo que, hermanos, ya como en ese tiempo en tecnología, ha avanzado la tecnología.
y mucho para mal, pero mucho también para llevar el evangelio. Por eso dice el Señor, y entonces el fin vendrá en este mundo, el fin de este gobierno humano. Tal vez usted piense que venga y se destruya todo. Un día va a suceder eso, pero va a llegar el fin de este gobierno humano. Por último, primera de Timoteo capítulo 4, verso 13 al 16, dice la palabra así. El apóstol Pablo le dice a Timoteo estas palabras, y hoy nosotros, el Señor nos dice estas palabras. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Verso 14, no descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti. No descuides la salvación. No descuides el don que ya puso en tu ser. Y si no sabes el don que tienes, pues necesitamos buscarlo. Pero Dios ya te dio salvación y Dios también ya te dio un don. Hermanos que se han bautizado, nuestro hermano Nicolás que se ha bautizado apenas, las hermanas que se han bautizado apenas, Dios ya les dio un don. Pero asegúrense de buscarlo y decir, Señor, manifiesta el don que me has dado. Y si usted ya sabe su don, pues pídale al Señor junto con el pastor. Venga y diga, pastor, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo Dios me puede usar? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y luego por último el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dice, persiste en ello. ¿Qué es persistir? Es estar una y otra vez. Cuando hay fuerzas, cuando no hay fuerzas, cuando estés desanimado, cuando parezca que no salió el sol, cuando parezca que alguien te dijo algo y se entristeció tu corazón, persiste, hermano, en lo que Dios te ha dado. Persiste, ocúpate en el Señor, en la salvación. ¿Para qué? Para que los que están a un lado tuyo, los que te conocen, también vengan a ser salvos. Y si usted, hermano, que ya ha escuchado, amigo, que ha escuchado la palabra por ya varios tiempo, el Señor le vuelve a decir que el Señor quiere bendecir tu vida para darte salvación. Es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, pero es un don que Dios está dando. Es un regalo que Dios está ofreciendo. El altar está abierto, hermanos. Si usted busca al Señor, si usted se acerca, vamos a pedirle al Señor a humillarnos y a perseverar para poder tener fruto. Si hace estas cosas, el Señor dice, si permaneces, si perseveras, si te humillas, van a venir frutos que nos van a fructificar a nuestras vidas. Si no siembra, no cosecha. Si siembra poquito, va a cosechar poquito. Si siembra producto malo, va a recibir nada, solo perdición. Pero hoy venga, hermano, yo le invito, venga al altar. Permítanos orar, nuestros hermanos ministros pueden orar también. Y digámosle al Señor hoy en esta mañana, Señor, el llamamiento, Dios, tú nos llamas y nos das sin revocación. Lo que tú ya has hecho en nuestras vidas, tú lo haces permanecer. Solamente nos toca a nosotros hacer nuestra parte, humillarnos y perseverar, porque queremos tener fruto. Pase, hermano, y dígale, pase, iglesia, y dígale al Señor, hoy a su Dios, Señor, estamos en esta casa de oración. Los días son cortos, los tiempos, Señor, son malos, pero hoy es tiempo de tomar la salvación. Hoy es tiempo de mantener nuestra salvación. Hoy es tiempo de apretar nosotros el paso. Hoy es tiempo de mantenernos firmes en el Señor. Dígale al Señor, hoy Dios, vengo delante de ti.